Buenas tardes. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Bien? Bueno, me alegra. Quiero que por favor abra su Biblia en Primera de Corintios capítulo 1, por favor. Busque Primera de Corintios capítulo 1. Hemos venido nosotros hablando de los 10 mandamientos de la ley y concluimos ya este domingo, hace 8 días, concluimos esa serie de enseñanzas hablando del 10.º mandamiento, que es no codiciarás. Bueno, quiero aún así dar como esta noche una pequeña enseñanza que tiene un tanto que ver con el mismo tema. Quiero que hablemos un poco, no de los 10 mandamientos, pero sí que hablemos del cumplimiento de la ley. El título de la enseñanza es Solo Cristo. Hay una canción que varias canciones que cantamos acá, que hablan de que Cristo es el centro. Ahora, a veces me parece que nosotros no logramos entender a cabalidad qué significa que Cristo es el centro, como que no entendemos plenamente, completamente, qué significa esas canciones que cantamos. El término cristiano hace referencia a aquel maestro que nosotros seguimos. El término cristiano nos define como seguidores de Cristo, pero a veces creo que tampoco lo entendemos, como que no comprendemos lo que significa la persona de nuestro Señor Jesús. Y quiero hoy hablar de esto, teniendo presente un poco lo de la ley que hemos hablado. Y como recordando lo que hace casi ya 3 meses estuvimos charlando o entendiendo de para qué servía la ley, como que tratemos de entender eso y cómo Cristo, en realidad solo Cristo, es tan fundamental para lo que nosotros hemos estudiado y sobre todo para lo que es el Evangelio. Una de las cosas maravillosas que Dios ha hecho por el ser humano es precisamente lo que nosotros denominamos el Evangelio. Pero ¿en qué consiste eso? Creo que a veces tampoco lo entendemos claramente, o tenemos una idea vaga, somera, lejana de lo que es el Evangelio. Pero es importante aclarar esas verdades en nuestros corazones, tenerlas así, que sea una cosa que surja fácilmente de nuestros labios, porque precisamente es el fundamento y la base de todo lo que nosotros creemos. Déjeme decirle que si usted solamente entiende qué es el Evangelio y no entiende nada más, ni de la doctrina de los últimos tiempos, ni de la doctrina de la predestinación, ni de la doctrina de los ángeles, ni nada de esas cosas, si usted no entiende nada de eso, tranquilo, pero si entiende el Evangelio, ya está todo perfecto. Pero si entiende todo lo demás y no entiende el Evangelio, eso sí es un problema. Así que quiero que pensemos esta noche en eso, esta tarde, esta noche en eso, en el Evangelio. Tratemos como que esa sea la pregunta central: ¿qué es el Evangelio? Y otra pregunta que vendría a ayudarnos para la enseñanza sería: ¿cómo yo puedo cumplir la ley? ¿Cómo la ley que me muestran, la ley que me enseñan, que cuando yo soy confrontado con ella definitivamente quedo de frente ante mi incapacidad, no puedo cumplir esto? Y entonces, ¿para qué está en la Biblia? ¿Cómo es que el Evangelio o Cristo nos ayuda en esto? Eso es lo que quiero que pensemos y en esto reflexionemos esta noche. Así que inclina tu cabeza, cierra tus ojos y oremos para que Dios sea hablándonos en este momento. Amén. Padre Celestial, estamos esta tarde en tu casa adorándote, glorificándote a ti. Y ahora te suplicamos que tú nos hables, por favor, Señor. Instruye nuestras mentes y corazones en aquellas verdades que nunca se deben olvidar y que no deben de ninguna manera ser pasadas por alto. Te lo suplicamos, Señor. Háblanos esta noche. Gracias, Señor. Amén y amén. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30 y 31 dice lo siguiente: mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo por nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloría, que
que se gloríe en el Señor. Amén. Dos versículos cortos relativamente, pero que tienen mucha profundidad y que tienen mucho para que tú y yo entendamos y aprendamos de uno, qué es el Evangelio, pero también en la otra pregunta o en la otra forma de entenderlo, cómo Cristo me ayuda a mí con la ley. Ya le he mencionado a usted que cada vez que nosotros reflexionamos en los 10 mandamientos, una de las cosas que sale a la luz es que no podemos cumplirlos. Es imposible. La segunda cosa que sale a la luz es que somos pecadores. No solamente es que yo no pueda cumplirlo, sino que realmente soy un pecador. He fallado en todos y en cada uno. No solamente en el primero, no solamente en el segundo, sino que los 10 mandamientos me acusan directamente. Y bueno, la pregunta es, ¿y entonces cómo yo puedo cumplir la ley, o cómo en el Evangelio se cumple la ley? Bueno, esos dos versículos nos dan la respuesta, pero quiero que nos fijemos, y hoy voy a tener un mensaje no largo, pero sí con varios puntos, 5 puntos voy a tener esta noche en mi enseñanza. Normalmente siempre tengo 3, pero hoy voy a tener 5 como para variar ahí la cosa. Pero fíjese en primer lugar en la gloria de Dios. Dice ahí el versículo 30, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo. Y Pablo se está refiriendo a lo que Dios hace. Mira, cuando nosotros a veces hablamos de la gloria de Dios, no sabemos decir qué es la gloria de Dios. Nos es difícil. Si usted le pregunta a su compañero, venga, dígame qué es la gloria de Dios, pues la gloria de Dios, ¿no? Es grandiosa, pero no saben qué es realmente la gloria de Dios. Bueno, déjame decirte que la gloria de Dios son las obras que nos hacen a nosotros alabarlo y engrandecerlo y ver su magnificencia en todo su esplendor. Y la mayor obra que Dios ha hecho por la raza humana es la salvación. Claro, la creación también es una obra tremenda. La creación también nos remite a gloriarlo a Él y a su gloria, pero en la salvación, en el Evangelio, nosotros vemos la gloria de Dios, y eso es lo que está diciendo Pablo en primera instancia. Ahora, este pasaje del capítulo 1 de Primera de Corintios, Pablo está llevando a la iglesia de los corintios a entender algunas verdades importantes. Hay problemas en la iglesia en Corinto. Esta gente está teniendo conflictos, están peleando, discutiendo entre ellos, hay liviandad, hay falta de amor, hay muchos problemas en la iglesia de Corinto, y Pablo con lo primero que quiere empezar es con el fundamento y dejar establecido que Cristo, solo Cristo, es lo más importante. También en el primer capítulo usted se va a dar cuenta que Pablo se preocupa porque ellos se den cuenta que no son nada. Los versículos anteriores a estos que acabamos de leer, Pablo dice, ustedes ya se han dado cuenta que entre ustedes no hay muchos sabios, no hay muchos inteligentes, ni hay muchos nobles, sino más bien de lo vil y de lo menospreciado y de lo necio del mundo escogió Dios. Pablo le habla así a la iglesia de Corinto, les está diciendo, ustedes son de lo vil y de lo menospreciado, pero han sido escogidos por Dios. En medio de ese, digamos así, ataque, perdóneme esa palabra, en medio de ese humillación que Pablo está diciéndole a los corintios, y digo humillación entre comillas, Pablo ahora llama a ellos a decirles, ustedes en la carne no son nada, pero sí son algo en Cristo. Eso lo vamos a entender en un momento, pero vuelvo a lo que mencioné hace un rato, la gloria de Dios. El Evangelio es la manifestación de la gloria de nuestro Dios palpable, tangible. Hablábamos con alguien el fin de semana y le preguntábamos, bueno, era el predicador que vino, el predicador que estuvo el fin de semana acá. Yo le pregunté, ¿cómo conociste tú a Dios? Y él me dijo, yo era un drogadicto. Dijo, mi mamá me enseñó a mí a vender drogas. Me usaba como el campanero. Entonces ellos estaban haciendo sus negocios y yo era el que estaba jugando ahí con las canicas y hacía un silbido o algo para avisar que venía la policía. Pero después yo me volví consumidor con ella y después ya se perdió la relación de mamá y de hijo porque los dos ya éramos compañeros de drogas. Así hasta los 18 años vivía en la calle. Dijo hasta que un día alguien me invitó a una casa a que visitara a alguien, a acompañar a alguien, a visitar a un
en una casa alguien, y cuando los vi, ese era un compañero mío que había sido un drogadicto terrible, y lo vi y ya estaba como que mejor, diferente. Y mi padrastro, que había sido un drogadicto, también salió ahí. Yo a ese lo odiaba, pero cuando lo vi diferente y dije, ¿qué pasó acá? A los 8 días volví a ir a la casa, porque dije, hay algo aquí diferente, y me dijeron, esto es una casa cristiana de rehabilitación, ¿quiere quedarse aquí? Pues él dijo, ni corto ni perezoso, andaba aguantando hambre en la calle. Pues sí, el plan de él, dijo, era recuperar la salud 3 meses y después volver a su vida normal, pero nunca más volvió a salir. Ahora usted lo ve como pastor, predicando, viajando por las naciones, predicando el evangelio. Esa es la gloria de Dios, mi hermano. Esa es la gloria de Dios. ¿Quién hace eso? Nadie. Dígame, ¿quién hace eso de que la cambie la vida de una persona que está totalmente en la adicción, totalmente en las drogas, totalmente en la indigencia, y de repente lo levanta y lo coloca en una posición exaltada, en una posición de honor, de honra? Eso es la gloria de Dios. Y Pablo comienza precisamente resaltando eso y dice, más por obra suya. ¿La obra de quién? De Dios. Y tú tienes que tener eso presente. Dios a todos nosotros, a ti y a mí, nos ha hecho merecedores, bueno, no merecedores, más bien benefactores de sus bendiciones, receptores de sus misericordias. Nosotros, tú y yo, somos la prueba tangible de la gloria de Dios. Por Él estamos acá. El autor intelectual de la salvación es nuestro Señor. El que la llevó a cabo, nuestro Señor Jesucristo. El Padre, perdón, es el autor intelectual. El que la consumó fue el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y el que la aplica en nuestros corazones es el Espíritu Santo. Fíjate cómo la Trinidad, Dios mismo, está involucrado en todo lo que implica la salvación, el Evangelio. Todo lo que tú y yo somos habla de la gloria de nuestro Dios. Pero no se queda acá. Ahora Pablo propone enseñar a los corintios cuál debe ser el motivo de orgullo de ellos. Y a mí no me interesa tanto ese enfoque que Pablo tiene acá, sino cómo cada una de las palabras que Pablo aplica al Señor Jesús son fundamentales para nosotros en cuanto al cumplimiento de la ley. Y claro, al final sí tendremos que gloriarnos en nuestro Señor Jesús. Pero quiero que empecemos con la primera palabra, y dice aquí el versículo: mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios. Así que el Señor Jesús, la sabiduría es el Señor Jesús, la sabiduría es Cristo. ¿Sabes? La ley, si tú estudias la ley, te vas a dar cuenta que en la ley están contenidas una cantidad de preceptos y de ordenanzas que buscan, el fin de ellas no solamente es que tú adores a Dios, que le glorifiques, sino que realmente aprendas a vivir correctamente en el mundo. Si tú te consagras a estudiar la ley, los 5 primeros libros de la Biblia, vas a descubrir cómo debes vivir, cómo debes hacer las cosas. Vas a encontrar la tarea, cómo tú tienes que llevar a cabo y completar esa tarea. Es un camino de vida. Ahora, en ese sentido, la ley entonces es sabiduría. La ley se convierte en un camino de vida que, si tú le haces caso, que si tú vas caminando conforme a lo que dice ahí, vas a vivir correctamente, vas a evitarte líos. La ley entonces es sabiduría, es enseñanza. Ahora, antes de avanzar, quiero que entienda que la sabiduría, a diferencia del conocimiento, la sabiduría es las verdades de Dios aplicadas a la vida diaria. El conocimiento es simplemente un dato que tengo aquí en mi mente, algo que me sirve aquí como un registro, pero que no estoy aplicando a mi vida. La sabiduría, por el contrario, es la palabra de Dios, las verdades de Dios, toda la teología aplicada ¿a dónde? A la vida diaria. Y nosotros en la ley encontramos precisamente eso, la sabiduría. ¿Cómo vive un hijo de Dios? Fíjate que ahí no hay muchas disquisiciones o muchas cosas así raras metafísicas de quién es Dios y que los ángeles, y no hay mucho de eso, no explica, porque en realidad la ley está pensando es en cómo vives tú. Si el buey de tu vecino está caído con la carga,
tiene la carga encima y está caído, tú ayudarás al buey de tu vecino a levantarle. Eso es ser un buen cristiano, eso es ser un hijo de Dios, eso es vivir sabiamente. El que tiene misericordia del pobre, el que se acuerda de la viuda, el que tiene cuidado de los huérfanos, el que trabaja con diligencia. Todas esas cosas que tú encuentras ahí te van a llevar ¿a dónde? A vivir como un hijo de Dios. Eso es sabiduría. Ahora, si ese es el concepto de sabiduría, queda claro que hay mucha gente que no es sabia. Hay mucha gente que tiene conocimiento, pero que no es sabia. Recuerde que la diferencia entre sabiduría y conocimiento es que la sabiduría es el conocimiento de Dios aplicado a la vida, a mi vida, mientras que el conocimiento se queda ahí, acá, en un dato que tengo aquí, pero que no lo llevo a la práctica. Y eso le pasa a mucha gente. Y aquí es donde entra nuestro Señor Jesús. Él, nuestro Señor Jesús, precisamente en Él vemos la sabiduría hecha realidad. Cuando leemos nosotros la ley, encontramos el precepto, encontramos la ordenanza, no hagas o haz. Pero a veces nos es difícil asimilar y con la debilidad que tenemos, nuestra carne, imposible cumplir. Pero cuando contemplamos a nuestro Señor Jesús, vemos la ley puesta en práctica, vemos la sabiduría hecha carne. Por eso está diciendo ahí el apóstol Pablo en 1 Corintios, porque Cristo es la sabiduría de Dios. En Él, nuestro Señor Jesús, al contemplarlo, estamos viendo cómo es que la ley se aplica y se hace realidad en la vida diaria. Cómo es que las personas deben vivir. Entonces, si pensamos en la otra pregunta, en la otra categoría, el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio me enseña a mí a vivir sabiamente. El Evangelio me enseña a mí a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y eso lo logramos por intermedio ¿de quién? De Cristo. Además, en nuestro Señor Jesús encontramos la ley en su máxima expresión. ¿Cómo así? Claro, el Señor Jesús no solamente se quedó en lo externo, sino que habló de lo interno. El que codicia a una mujer en su corazón ya adulteró con ella. El que mira a una mujer para codiciarla. El que se enoja con su hermano y le dice necio, fatuo, ya es culpable de homicidio. Ya debe ir ¿a dónde? Al juzgado. Ya debe ir ante el juez a pagar la sentencia. Él está hablando, nuestro Señor Jesús está llevando precisamente ¿a qué? A lo profundo, la ley. Entonces tú y yo vemos que nuestro Señor Jesús, cuando hablamos de la ley, de esos 10 mandamientos, se convierte en el ejemplo práctico de cómo llevarlos a la realidad. Es decir, la sabiduría aplicada a la vida diaria. Mi hermano, si tú estás diciendo que eres cristiano, pero no estás aplicando esas verdades del Evangelio a tu vida, no eres una persona sabia, estás fallando. Si tú estás viviendo tu vida teniendo un muy buen conocimiento, mire que a veces los cristianos nos volvemos buenos para estudiar. Finalmente, muchas de las cosas que hacemos en la iglesia es estudiar, que el curso de formación cristiana básico, después que haga el curso aquí, después que estudie en el instituto bíblico, después que nos volvemos estudiantes, muy buenos estudiantes, pero a veces muchas de esas cosas que estudiamos no las aplicamos. Así no debemos vivir. Eso es ser necio, eso no es ser sabio, hermano. Y tú estás llamado a ser sabio. Entonces fíjate cómo Cristo, nuestro Señor Jesús, hace que esos 10 mandamientos se puedan vivir y aplicar en la vida. Solamente tienes que mirarlo a Él para saber cómo se deben aplicar esos mandamientos. Pero mira la segunda palabra, porque usted se quedará en eso. Bueno, yo miro a Jesús y lo cumplo, pero de ahí decirlo y hacerlo es una cosa muy diferente. Y entonces la segunda palabra dice aquí el versículo nuevamente, el cual se hizo y justificación. Vuelvo a leerlo completo para que no quede así como raro. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo por nosotros sabiduría de Dios, ya lo leímos, ya lo entendimos, y justificación. Ahora quiero que entiendas esa otra palabra. Sabiduría entonces es la palabra de Dios aplicada a la vida real, hecha carne, la palabra, la ley puesta en nuestra vida. Pero ahora viene la palabra justificación, y con esa palabra justificación entonces nosotros tenemos que entender que la ley fue establecida en primera instancia
como el camino que el hombre debía seguir para justificarse y hacerse salvo. Usted ya sabe la historia, el hombre cayó en pecado, Génesis 3, el hombre se hizo enemigo de Dios y ahora la única manera para reconciliarse con él era o ser perfecto o pagar con sangre. Bueno, la ley fue puesta precisamente para mostrar un camino en que el hombre podía justificarse. El problema es que no podía lograrlo. ¿Por qué no podía lograrlo? Porque en sí mismo estaba manchado de pecado. Así que la ley, que se supone que era para su bien, se convirtió en su mal, porque lo hizo más esclavo del pecado. Bien dice Pablo, cuando si la ley no dijera no codiciarías, pues yo no tendría ese pecado, pero como la ley dice no codicio, me doy cuenta que tengo un pecado y que además soy esclavo de ese pecado. Así que la ley, que era algo bueno, me viene a condenar. Pero ese no era el camino inicial. La idea era justificar. Y cuando se habla de justificar es un término judicial. Aquí Pablo ya no está hablando de epistemología, que es cuando nosotros hablamos de conocimiento y de sabiduría, sino que él ya está hablando acá, pasa de una analogía académica a una analogía judicial. Justificar. ¿Quién hace justo a alguien? El juez solamente puede decretar eso. Así que cuando dice que Cristo es nuestra justificación, está hablando que por medio de Cristo el pecador es declarado justo por Dios Padre. Ahora, ¿cómo es que Él es declarado justo por medio de Dios Padre? ¿Cómo es posible esto? Por fe. Y mire las verdades básicas del cristianismo, porque por gracia sois salvos. Bien dice Romanos capítulo 10. Y este es el mensaje que predicamos, que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y confesares con tu boca que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Un asunto de fe. Solamente por fe ya nosotros entramos en algo que se llama la justificación. Ahora, esa fe no es solamente la creencia que yo puedo tener, soy justificado, sino que es la vivencia de eso que Dios ha declarado en mi vida. Pero comienza con un paso de fe, justificación, Cristo. Y entonces ese camino, mi querido hermano, que era la ley por medio del cual si yo la cumplía era justificado, ahora se ha convertido ¿en quién? En Cristo. Volvemos otra vez, Cristo nuestra justificación. Porque solamente por fe, por creer en Él, tú ya has cumplido toda la ley. Y esta para mí es una de las noticias más impresionantes del Evangelio. ¿Cómo es posible que yo, siendo pecador, siendo incapaz, totalmente impotente e inhabilitado, totalmente débil y fracasado para hacer el bien, de repente por creer en Cristo Jesús soy declarado justo y ahora Dios me mira a mí como si hubiera cumplido los 10 mandamientos perfectamente? Eso es increíble, mi querido hermano. Eso ninguno de nosotros lo haría bajo ninguna circunstancia con nadie. No. ¿Sabes qué hacemos nosotros? Nosotros decimos yo perdono pero no olvido. Nosotros guardamos ahí el extracto para cuando sea necesario sacarlo. Lo tenemos ahí. Nuestra misma fragilidad y nuestro mismo pecado nos hace mantener eso. Pero Dios, a diferencia del ser humano, cuando nos mira a nosotros, sus hijos, no nos está mirando a nosotros, está mirando a Cristo Jesús. Qué cosa tan maravillosa. Y como Cristo fue perfecto, entonces Él por eso me llama a mí perfecto. Por eso tú encuentras en la Biblia que Pablo le escribe a los romanos o a estos corintios, a los santos que están en Corinto, a los santos que están en Roma, a los santos que están en Éfeso, y les dice santos. Y uno dice, ¿cómo, en qué sentido les está diciendo santos? ¿Porque son perfectos? No, porque son santos por Cristo. Han sido justificados. Y entonces la ley que me exige, la ley que me acusa, la ley que me condena, la ley que me hace sentir no, esto es imposible de vivir, ahora me apunta a quién, a Cristo. Y yo en Cristo digo, ay, gracias. Y no es para hacer un conchudo que ahora no hago nada, ¿no? Pero ya por lo menos tiene uno un peso menos encima, y es que ya Dios nos ha justificado por medio de quién, de Cristo. Y tú tienes que vivir en esa libertad, mi querido hermano. ¿Tienes que llenar alguna medida? No. ¿Tienes que satisfacer algún estándar? No. ¿Quién lo hizo? Cristo. Cristo. Y si Dios solamente por fe te ha justificado y te ha santificado y te ve como perfecto, si Dios
lo hace así, ¿por qué tú te dejas ahora acusar de otras personas? Es que yo tengo que agradarle a mi esposo, es que yo tengo que agradarle a mis padres, es que yo tengo que agradarle a mi jefe, es que yo tengo que agradarle a mi líder, es que yo tengo que agradarle a mi pastor. Si en Cristo ya no tengo que hacer eso, ¿por qué ahora me meto yo bajo esa misma esclavitud acá? No lo hagas así, no lo hagas así. Pero avancemos a la tercera palabra. Y habla de santificación. Y entonces dice el versículo: sabiduría de Dios y justificación y santificación. Sigue santificación. Bueno, para la ley, para el creyente entonces la ley es el camino para la justificación, pero también es el camino para la santificación, para la perfección, para el perfeccionamiento de su vida. ¿Sabes? Como cristianos tenemos que encontrarle un valor a la ley, tenemos que encontrarle un valor a esos primeros 5 libros de la Biblia, a lo que son los Salmos, a lo que es Job, Proverbios, un valor increíble tenemos que encontrarle por una sencilla razón: porque nos muestra cómo debemos ser perfeccionados. Usted lee y encuentra una cantidad de temas que uno dice, esto no parece que fuera religioso. Pues precisamente es que ese es el punto. Es que la religión no es tan religión. La religión es la vida que tú vives en todo momento. Y empieza a meterse en lo pequeñito, en la salud, en la salubridad. Ahí usted encuentra cosas, por ejemplo, de la lepra, y uno dice, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Cómo vivo yo eso? Bueno, eso habla de salubridad, eso habla de salud, habla de cómo cuidar a los animales, habla de cómo cuidar a la naturaleza, habla de todo. Es un camino para que tú cada vez te hagas más perfecto. Cuando tú lees la ley, tú entonces empiezas a entender cómo debes vivir para cada vez ser más perfecto. Te estás santificando. En ese sentido, ese término santificación difiere de la justificación en lo siguiente: justificación es un suceso, algo que se da en un momento determinado de la vida cristiana. Cuando en el momento que creímos en Cristo Jesús ya fuimos justificados. Es en un momento. Pero la santificación es un proceso, es algo que se da a lo largo de toda nuestra vida. Mientras que la justificación es un suceso, algo de un momento, la santificación es un proceso que abarca toda nuestra vida. En la Biblia usted va a encontrar varias analogías referentes a esto: un camino, crecer a la imagen de Cristo, a la estatura de Cristo, todo, crucificar la carne, todas esas cosas están hablando de un crecimiento, y eso se da a lo largo de la vida. La ley entonces se nos convierte precisamente en ese instrumento, ese medio que Dios nos ha dado para que nosotros cada día estemos siendo perfeccionados. Fíjese que en el Nuevo Testamento no invalidan la ley. Es más, nuestro Señor Jesús dijo: yo no vine a quitar la ley, yo vine a cumplirla. Y luego le dice a los fariseos: y si usted no tiene una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, pero nos dice a sus discípulos, le dice: si usted no tiene una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, la ley para nosotros debe cumplirse. ¿Cómo se cumple? Lo que estamos hablando, en Cristo. Y entonces acá viene otra vez: es solo Cristo. ¿Cómo es que yo soy santificado? Bueno, hermano, tú ya viste que eres justificado por Cristo, ese es un momento, pero tu vida empieza por el poder de Cristo a ser transformada día tras día. Y tú llegarás a ser a la imagen de Cristo en un momento determinado. Y dice que en 2 Corintios que nosotros vamos de gloria en gloria, transformados como los que ven por un espejo el rostro de ¿quién? De Cristo. Cada vez que nosotros estamos siendo transformados a la imagen y semejanza de nuestro Dios, estamos yendo de gloria en gloria, cada vez más semejantes a Cristo Jesús. Y como dice Efesios en el capítulo 4, hasta que todos lleguemos a ser semejantes a Él. Entonces la ley es el medio que te lleva a ti a ser como Jesús, pero además Jesús trabaja en ti para que tú lo puedas cumplir. Aleluya. Que esa es otra cosa maravillosa.
No solamente está el precepto ahí, no solamente está la ley ahí que diga cumpla, sino que Dios dice, tú lo vas a cumplir, pero no te preocupes, yo te ayudo a que lo cumplas. Yo te ayudo a que lo hagas, a que cada día seas más parecido a mí. Eso es una maravilla, hermano. Y por eso en la Biblia hay llamados a la santidad. Por eso la Biblia al cristiano se le llama a apartarse del pecado, a no entregar sus miembros al pecado. Por eso en la Biblia tú encuentras que se nos dice varias veces, no vivan así, no vivan como antes, no se entreguen al pecado, cambien, cambien. ¿Por qué? Porque el poder de Cristo actúa en nosotros, tenemos la victoria sobre el pecado. Y eso nos lleva a la última palabra, y es entender por qué es que podemos ser santificados. Y es que la última palabra era redención. Redención. Cristo es nuestra redención. Debes saber que lo que nos impide cumplir la ley no es el deseo, sino el pecado que habita en nuestra naturaleza. Esta esclavitud, ese pecado nos impulsa hacia el mal en lugar del bien. Ese pecado, en lugar de llevarnos a ser mejores personas, nos lleva a alejarnos, a negar, renegar de nuestro Señor, nos aleja de Él. Y entonces las palabras de Pablo dice, yo quiero hacer el bien, pero no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer, no puedo. Ay, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo, porque él encuentra eso que se da en nuestro interior. Pero el cristiano tiene una cosa diferente. La palabra redención, Pablo está pasando de términos de la academia a términos judiciales, luego habla a términos del templo, santificación, y ahora redención habla de un término comercial, porque la palabra redención se utilizaba cuando había algo que estaba empeñado y la manera de sacarlo era redimirlo. Voy a redimirlo y voy a pagar el precio para liberarlo. Mientras yo no lo pague, sigue empeñado, y se aplicaba especialmente a los esclavos. Entonces el esclavo, para poder ser libre, debía pagarse un dinero, y eso se llamaba la redención. Voy a redimir a este esclavo. Y Pablo está diciendo eso. En Cristo nosotros fuimos libres. ¿Libres de qué? Del pecado. Libres de la ley del pecado. Ya no estamos nosotros sujetos a esa ley. Ahora, quiero que entiendas esto claramente. Sí, en nosotros hay una tendencia al pecado, por eso tenemos que ser santificados, pero la diferencia que hay entre nosotros y los que no son hijos de Dios es que tú tienes poder para decir no voy a pecar, mientras que los que están afuera pues quieren pecar. Tú y yo tenemos el poder para decir que no. ¿Y por qué tenemos el poder? Cristo. Porque Cristo actúa en nosotros. Y ahora sí tú entiendes cuando dice la palabra en Cristo soy más que vencedor. Pues más que vencedor no para derrotar allá a la Argentina en la final de la Copa América. No, no es para eso. En realidad tú eres más que vencedor en Cristo para vencer el pecado que te quiere llevar a fallar todos los días, para llevarte a dominar esa lengua que habla mal, o ese temperamento que te hace tratar mal a las otras personas, o esa lujuria, o esa codicia, o la mentira, bueno, cualquier cantidad de cosas. Tienes el poder para decir no voy a mentir, aunque mi carne me dice que sí. Yo tengo el poder para decir no lo voy a hacer, porque Cristo actúa en nosotros. ¿Lo comprendes, hermano? Y entonces, si nosotros vemos acá todo el marco de lo que es el evangelio, tenemos que concluir que en Cristo, como dice el título, solo es Cristo, solo Cristo. Por Cristo estamos acá, por Cristo podemos seguir adelante, por Cristo soy más que vencedor, por Cristo voy a llegar al cielo, me voy a parecer a Cristo. Todo es nuestro Señor Jesús. Y el versículo 31 dice, por eso es que dice, el que se gloría, gloríese ¿en quién? En el Señor. Ese es un pasaje sacado del libro de Jeremías en el capítulo 9. Pero Pablo lo aplica acá, diciendo a los corintios, aunque ustedes son necios, aunque ustedes no son nobles, tienen algo de qué gloriarse. ¿Y es quién? Cristo. Y quiero concluir todo esto de la enseñanza de los 10 mandamientos solamente con esto. El mandamiento nos confronta porque nos muestra quiénes somos, nos muestra nuestra incapacidad, pero nos apunta directamente hacia Cristo, nuestro Señor y Salvador, el que murió para pagar el precio de nuestros pecados, el que murió para hacer realidad
la justificación, para llevarnos a ser más semejantes a Él, para hacernos santos, para hacernos perfectos, para justificarnos, para liberarnos del pecado. La ley nos apunta directamente a Él, y una vez que estamos en Él, otra vez volvemos a la ley, porque la ley me enseña cómo yo debo hacer para agradarle a Él. Amén. Hermano, esto podríamos decir que esta enseñanza es doctrina básica de la iglesia. Sí, esas son las cosas que tú y yo tenemos que tener básicas, entendidas, pero ese es el A, E, I, O, U del Evangelio. Solo es Cristo. Por medio de Él puedo vivir correctamente, por medio de Él soy justificado, por medio de Él soy santificado. Él me ha redimido, solamente Él. Y entre tú más tengas claro que tienes que recurrir a Él, mucho más exitoso vas a ser en el cumplimiento de la ley. Entre menos recurras a Él, más vas a encontrarte fallando en cuanto a la ley, mi querido hermano. Así que piensa un momento, ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo estás haciendo las cosas? ¿Qué es Cristo? A veces me preocupa que nosotros podemos, ya lo he dicho acá, tener mucha enseñanza como moralizante. Haz esto, haz aquello, haz esto, y la persona se lleva una idea de que yo tengo que portarme bien y luchar por mis fuerzas para alcanzarlo. No, es en Cristo. Tienes que ir a Cristo, rendirte a Cristo, rinde tu corazón a Cristo. Eso es ser cristiano, no es otra cosa. Si es hacerlo en nuestras fuerzas, entonces estamos en una conferencia de ayuda, de ética y moral, no sé qué, pero no en la iglesia. Pero el Evangelio es que tú vayas y te rindas a Cristo, reconozcas tu maldad, sepas que lo necesitas a Él y te humilles ante su gracia y su majestad. Y a partir de eso Él transformará tu corazón y te llevará a hacer lo que debe ser. Pero es Cristo, mi hermano, no es otra cosa. Cristo. Bien dice el libro, el apóstol Pablo: Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Sí, porque cuando Cristo está en nosotros vemos la obra de Dios, vemos la gloria de Dios y la gloria futura que un día tendremos. Aleluya. Y en eso tienes que tú enfocarte. Esa debe ser la meta de tu vida. Tengo que trabajar en esto. Señor, ayúdanos por favor. Solo tú, mi Señor Jesús, solo tú, Padre Celestial, solo tú. Todo lo diste por nosotros, mi Señor Jesús. Por ti estamos acá, por ti vivimos, en ti nos movemos y somos, en ti. En ti. Permítenos, Padre Celestial, permítenos, por favor, conocer más a nuestro Señor Jesús, rendir nuestro corazón absolutamente a Él. Permítenos esto, por favor. Te lo suplicamos, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial, gracias, mi Señor Jesús. Yo quiero ir a la ley, pero a través de ti, mi Señor Jesús. Tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida, Señor. Tú, ayúdanos, por favor, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Dele fuerte aplauso.